buenas a todos. En los últimos 2 meses el sector ha estado repleto de noticias interesantes, desde Wizz, que solicita autorización para realizar vuelos desde Europa a Estados Unidos, a la noticia que nos ha sorprendido ayer de Donald Trump, que ha anunciado que las aerolíneas estadounidenses tienen autorización para regresar a Venezuela después de 7 años. Vamos a comentar estas y más noticias de la aviación que han ocurrido alrededor del mundo. Desde Madrid somos Gerardo, Lucas y David. Es 30 de enero y empezamos hoy en Europa. Lucas. Pues sí, gracias David. Vamos a empezar primero aquí en España, y es que en Fitur, en la feria de turismo, que es una de las ferias de turismo más importantes del mundo y que La tiene lugar, más. la más importante, exacto, y que tiene lugar aquí en Madrid, pues Air Europa ha anunciado un pedido histórico, realmente el mayor pedido de su historia, con un encargo firme de 20 Airbus A350-900 más opciones por otros 20, lo que podría elevar la operación pues a estos 40 aviones de largo radio, ¿no? Y este movimiento marca un punto de inflexión total en la estrategia de la aerolínea. Y es que hasta ahora Air Europa había apostado principalmente por el competidor, por el Boeing 787, el Dreamliner, y con esta operación diversifica fabricante, básicamente, ¿no? Y sitúa al futuro, al 350, como la columna vertebral futura de su flota de largo radio. Entre O otras sea, es un cambos. cambio de Sí, estrategia sí, completo. totalmente, totalmente. Y creo que tiene mucho sentido con el horizonte un poco en el que vivimos, donde cada vez más aerolíneas no se quieren casar solo con un solo fabricante por todos esos problemas logísticos donde seguramente hay más demanda que oferta. Y lo que he comentado antes, ¿no? Que para mí el paso más relevante es el impacto estratégico en sí, ¿no? Porque le permite renovar progresivamente sus 787 más antiguos, que todos, o si no todos, creo que casi todos están en régimen de leasing, y lo que facilita su sustitución sin ningún tipo de rigidez financiera, ¿no? Y a la vez, pues lo que he comentado antes también, que reduce la dependencia de Boeing, diversificando riesgos industriales y comerciales, así como cualquier tipo de coyuntura futura, ¿no? Y bueno, pues en la práctica esto le da a Europa la posibilidad de optimizar costes y el producto, ¿no? Y reforzar en el futuro su posición en el eje de rutas entre Madrid y Latinoamérica, donde compite con otras rutas como es el caso de Iberia, que lidera, ¿no? En este mercado. Luego, otra noticia muy interesante y que hemos comentado en otros episodios es un poco de Lufthansa, del grupo Lufthansa, respecto a la compra que hizo de ITA, ¿no? Y es que está acelerando la integración de ITA dentro del grupo, ¿no? Integrándolo dentro de lo que yo llamaría una especie de nuevo mapa aéreo europeo que ya existía, donde ya había tres grandes grupos, que son pues el grupo Lufthansa, el grupo IAG y el grupo Air France KLM, pero que poco a poco se van reforzando más estos tres grandes grupos, y va a parecer como que dentro de 20-30 años solo van a existir ellos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el objetivo principal del grupo Lufthansa con respecto a esta integración acelerada? El objetivo principal, según he podido leer en determinadas fuentes, es convertir al aeropuerto de Roma Fiumicino en el gran hub del sur de Europa, complementando a otros aeropuertos que tiene el grupo, como puede ser el de Frankfurt, Múnich, Zúrich o el de Viena, ¿no? Y esto pues implica para el grupo una mayor integración operativa, mayor integración comercial, reordena también o flexibiliza la posibilidad de una reordenación de la flota entre las distintas aerolíneas del grupo, y también pues mejora ese potencial de integración de la aerolínea dentro de la alianza de Star Alliance, ¿no? Y a nivel estratégico, pues convierte o quiere convertir a Italia en esa pieza central del mapa europeo del grupo Lufthansa, reforzando su presencia en determinados mercados, como pues, el mercado del Mediterráneo, el de África y el de Latinoamérica, y a la vez pues intensificar la competencia directa con Air France KLM, IAG e incluso
con Turkish Airlines, pues que bueno, que ya vemos como ya ha adquirido una parte importante de Europa y cada vez tenemos que introducirlo más en esta conversación entre estos tres grandes grupos porque también empieza, o su intención es poquito a poco, a través de esta, digamos, de adquisición financiera, ¿no? En Europa también está entrando en el mercado de Latinoamérica, ¿no? Entonces yo creo que a futuro seguiremos viendo cómo esta reconfiguración del mapa aéreo europeo pues se va tendiendo pues a un reposicionamiento entre estos tres grandes grupos, ¿no? El gigante, porque ahora se habla últimamente de que Lufthansa es el gran favorito para llevarse TAP. Es lo que Sí. los analistas del sector, cuando en principio, pues eso, lo de Lufthansa parecía que por su declaración de interés no era la que estaba más interesada, ahora pues eso, en el sector se dice que IAG lo tiene complicado por el tema de la concentración, porque claro, IAG se quedaría con la península básicamente, entonces hay un tema regulatorio complicado allí. Y luego se habla de que Lufthansa podría ser capaz de hacer una oferta más llamativa que la de Air France KLM. Entonces, bueno, ojito con Sí, sí. Lufthansa. Sí, lo iremos comentando este año porque es uno de los, bueno, sí, no, seguramente de los tres, cuatro temas más importantes que vamos a comentar este año, que es la compra de TAP realmente, porque entra de lleno en esa reconfiguración que estamos viendo a nivel estratégico dentro del mercado europeo y quien finalmente se lo lleve, así hablando un poco a nivel coloquial, pues va a engrandar muchísimo la cuota de mercado de ese grupo, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que dices, iremos contando. Pasando a la noticia un poco estrella que traigo hoy, que es justo la que has comentado en la introducción, y es sobre Wizz Air, y justo que solicitó en enero la autorización al Departamento de Transporte de Estados Unidos para operar vuelos entre el Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? Y entra un poco en esa historia o esa dinámica post cierre de su base en Abu Dhabi, ¿no? Donde en varios episodios anteriores hemos hablado y hemos comentado de hacia dónde toda esa Sí. flota, hacia dónde va a ir, ¿no? ¿Dónde va a reposicionar Wizz Air toda esta flota, ¿no? Pues parece ser que una de las intenciones, además de determinados mercados intraeuropeos, también quiere apostar por el mercado low cost transatlántico europeo que se ha intentado durante muchos años con distintas aerolíneas, pero la diferencia aquí es que quiere explorar el largo radio low cost de una manera un poco más real porque quiere utilizar el A321XLR en este mercado. Aquí es donde cambia un poco las cosas con otros operadores, digamos, de low cost de largo radio, como podía ser pues Norwegian en su momento, donde tenía una flota de white body. Y entonces, pues bueno, veremos si finalmente Estados Unidos primero concede y aprueba la solicitud, veremos si finalmente saca la ruta, pero bueno, hay que seguirlo y tenerlo muy en cuenta porque este A321XLR es un avión que perfectamente permite cruzar el Atlántico, reduciendo drásticamente los costes y por supuesto minimizando el riesgo financiero. Y esto, pues bueno, lo hemos comentado también en episodios anteriores. Este avión pues abre la puerta a tarifas de largo radio mucho más bajas. Abre también nuevos flujos turísticos y lo que muchas veces hemos comentado como la democratización de la aviación comercial, pues en muchos sentidos esto también va a ser como un paso más de la democratización del largo radio, que ya está bastante democratizado, ya cada vez muchísima gente en el mundo puede acceder a ella, pero esto creo que eleva un poco más pues esta intención. Entonces, bueno, Hay un cambio de estrategia, yo creo, en Wizz interesante desde el sí. punto de vista de que inicialmente tenían un pedido por 47 XLRs Mm. y lo han disminuido a 10 o 15. Entonces, bueno, eso tendrá un sentido estratégico y el resto se han convertido a 320 Neos, pero bueno, es una jugada interesante
Mm. y bueno, seguramente esos XLRs pues irán a cubrir parte de esa operativa a Estados Unidos, pero bueno, se viene, si esos vuelos finalmente empiezan a operar, se viene otra gran prueba para ese long haul low cost Sí, entre Europa y Estados Unidos, eso está muy desarrollado en Asia, pero hasta este día no ha habido casi una sola aerolínea que lo haya conseguido hacer de una manera sostenida y rentable. Está por ahí Norse, por ejemplo, que ya lleva un tiempo, sí, pero Norse tiene una operativa muy pequeñita desde Gatwick, me parece, si no me equivoco, que con Dreamliners en este caso. Pero sí, vamos, que será muy interesante de ver y yo creo que de las noticias del año también. sí, sí, También. totalmente. Y ya pasando a Airbus, porque siempre hay que comentar Airbus, porque da bastantes noticias. eh, yo traigo este mes que es que, según he leído en determinadas fuentes, Airbus ha iniciado digamos, la preventa oficial de un nuevo modelo del A220, y es en concreto el A220-500, que es una versión alargada del A220 con una capacidad para hasta 180 pasajeros. Y es, en este caso, la fuente, que es Reuters. Airbus busca asegurar pedidos clave en 2026 para lanzar formalmente el programa, con anuncio previsto en Farnborough, en la feria de Farnborough, ¿no? Entonces, digamos que con este avión entra de lleno en el segmento más importante del mundo, que es el de esas 150 180 plazas, que está dominado históricamente pues, por el A320 y el Boeing 737-800. Entonces, veremos, ¿no? Yo investigando un poco, sí que veo determinadas o diferencias clave entre el A220-500 y el A320, por ejemplo, porque siempre te entra la duda, es decir, ¿por qué una aerolínea va a preferir el A220-500 a un A320 o viceversa, ¿no? Y viendo un poco, yo sí que he visto que el A220-500 pues tiene un diseño más moderno por en sí, por la plataforma en la que y toda la estructura detrás del diseño, con unos motores más eficientes, y que pues todo eso lleva consigo una mejor experiencia final del pasajero, y también incluso se puede decir que hasta un coste por asiento pelín más bajo en rutas medias, ¿no? Y el Sí, A320, sí. en cambio, a nivel medio, pues es un avión que ofrece una mayor capacidad, siempre a nivel medio, con una mayor versatilidad, y que es ideal para rutas un poquitín más densas. Entonces, bueno, ¿por qué elegir el A220-500, no? Entonces, si yo fuera una aerolínea, ¿por qué lo elegiría? Pues si busco máxima eficiencia en rutas medias, ¿no? Entre 2 y 4 horas, que me ofrezca un menor riesgo financiero en el caso de abrir rutas nuevas, por ejemplo, o que incluso quiero mejorar la experiencia del pasajero, como he comentado anteriormente, o incluso pues que busco también la flexibilidad estratégica para mercados secundarios que no lo tenía previsto inicialmente, pues este avión te da más juego, digámoslo así coloquialmente, que el A320, ¿no? Entonces, entonces va a ser muy interesante porque entra justo a competir con ellos, pero a la vez no, la intención no es sustituirlo del todo, más bien es como complementarlo, pero sí que tengo opinión, personalmente sí que veo que hay una amenaza estratégica. Entonces, va a ser muy interesante también este año seguir cómo Airbus es capaz de separar estos dos aviones, o estos dos programas completamente distintos, o que han nacido desde puntos completamente distintos, porque recordemos que la A220 es comprado porque es del Bombardier. eh, entonces, bueno, veremos finalmente en qué queda, ¿no? Que voló por primera vez en 2013, Sí, sí, el A220, o sea que es un avión relativamente nuevo comparado al A320 que voló yo creo por primera vez en el 87 y sí. evidentemente pues fabricado de una manera más tradicional, aluminio Ujú. Eso y es. no utilizando los materiales compuestos que se encuentran en el 220. Estoy viendo que Airbus está muy cerca de cerrar un pedido de 100 A220 con la aerolínea AirAsia, con opciones adicionales incluso.
Y esto es clave porque AirAsia es uno de los mayores operadores low cost del mundo, ¿no? Y eso qué va a hacer, pues impulsará, creo yo, la producción de este modelo y reforzará la posición competitiva de Airbus a nivel global, porque si ya el resto de programas tenían bastante éxito, si aún encima el A220 también tiene mucho éxito, es que es increíble. O sea, Airbus parece que año a año, también fomentado por las dificultades que ha sufrido Boeing en los últimos años, pues parece que pues está teniendo bastante éxito, ¿no? Entonces, veremos finalmente cómo se define el mercado entre estos dos programas, Lo ¿no? comentábamos antes de empezar que el programa hasta hoy ha entregado 500 aviones desde el 2013 Mm, y hay pedidos por unos 1000. Así sí, que si finalmente se materializa ese de AirAsia, pues sería un sí, incremento del 10% en el programa, sí, que es muy significativo, que es un programa que hasta hace nada seguía Airbus sin llegar al break-even, al punto de eso equilibrio es, de ese programa. eso es, justo. Y por terminar, comentar brevemente dos cosas más de Airbus. Y es que el CEO de Airbus, Guillaume Faury, advirtió a sus empleados de los riesgos geopolíticos sin precedentes durante el inicio de este 2026 para la compañía. Y es que describió como principales amenazas las tensiones entre Estados Unidos y China, las restricciones comerciales que estamos empezando a ver, muchas veces impulsadas por Estados Unidos con los tariffs, y que eso lleva también a inestabilidad logística, ¿no? Eh, Añadido a lo que ya había o lo que se está sufriendo, pues eso, a estos años previos logísticamente, pues el CEO de Airbus ha comentado justo eso, que el mensaje clave es que el mayor riesgo para la aviación mundial a día de hoy no necesariamente es tecnológico, sino geopolítico. Entonces veremos cómo también transcurre el 2026 y habrá que estar muy atento cómo transcurren las noticias a nivel geopolítico porque van a afectar muchísimo la industria aeronáutica. Y para terminar, pues, comentar que Airbus cerró el 2025 con 793 entregas, cumpliendo su objetivo anual. Pero el problema es claro y lo he comentado anteriormente al principio, y es que la demanda supera ampliamente la capacidad industrial. Por los cuellos de botella que hemos comentado en muchos episodios, pues como los motores, los proveedores, cabinas, etcétera, lo que genera pues los retrasos, que los leasings incluso cada vez sean más caros y el crecimiento limitado de las aerolíneas, ¿no? Entonces, pues este mundo, digamos, de esta dicotomía entre cada vez hay mayor demanda, pero la capacidad no está creciendo al mismo nivel, veremos también durante este año y seguiremos muy de cerca cómo transcurre, porque si no se arregla, podemos ver cómo el efecto bola de nieve cada vez va a más. Y pasamos ahora con David a Estados Unidos. ¿Qué nos cuentas? Pues yo voy a hablar un poquito primero de la salud mental, una noticia muy curiosa que realmente es de un incidente que ocurrió ya hace 3 años, en el 2023, pero ahora se han filtrado unos audios del cockpit, de la cabina de ese avión, y lo que ocurrió en ese avión es que un individuo intentó desactivar los motores en pleno vuelo, obligando al resto de la tripulación a intervenir rápidamente para controlar la situación. Y por supuesto que lo grave de este incidente y lo que ha hecho es abrir un debate nuevo sobre los protocolos de seguridad y de acceso al cockpit, y especialmente de qué medidas se pueden tomar cuando la amenaza viene desde dentro, en este caso un propio miembro de la tripulación. Y nos Mm, sigue recordando que aunque tengamos muchísimas medidas de seguridad, en ese factor humano siempre va a seguir existiendo un riesgo crítico. Pues lo que ocurrió es que en octubre del año 2023, un expiloto de Alaska Airlines de nombre Joseph Emerson protagonizó este incidente en el que mientras viajaba en el jump seat del cockpit, o sea, en una cabina están los dos asientos de piloto-copiloto y sí, luego normalmente hay dos asientos plegables, sea para un tercer piloto o para otra persona que puede viajar
en ese cockpit, que siempre tiene que ser otro piloto en la mayoría de los países, o al menos esa es la regla, que luego en la práctica no siempre se cumple. Pero bueno, Joseph viajaba en ese asiento plegable y resulta que durante el despegue intentó accionar los sistemas de extinción de fuego de los motores, lo que habría causado que se apagasen, y esto fue durante el despegue, o sea que seguramente eso hubiese derivado en un accidente muy serio. Viajaban 80 personas en ese avión, que era un vuelo desde Everett, Washington, a San Francisco, en California, un vuelo operado por Horizon Air para Alaska Airlines. Como os comentaba, este piloto era de Alaska. Pues las grabaciones de la cabina, la verdad es que dejan los pelos de punta, porque este hombre decía repetidamente "I'm not okay", no estoy bien, durante el despegue. What's that? You're okay? What's that? What's wrong? You want to be home? Sorry. Hey! What's going on? Huh? Hey, Horizon, we need to make an emergency landing. I'm sorry, who was that? That's Horizon 2059. We've got a jump seater. Just try to shut our engines off. We need to go direct to Portland now. Throttle. Pues el avión finalmente se retuvo a esta persona y aterrizó sin contratiempos en Portland. Emerson se declaró culpable de haber intentado interferir en un vuelo y se enfrentó a cargos federales. Durante esa investigación se determinó que llevaba sin dormir más de 40 horas y estaba también bajo los efectos de hongos alucinógenos. Joseph había perdido recientemente a uno de sus mejores amigos y estaba muy afectado por esta situación. Pues el juicio ha terminado en el mes de octubre, pero es ahora que se filtran esos audios, que esos son al final muy dramáticos. Y yo aquí simplemente quiero rescatar algunas palabras tanto de Joseph como de la juez, porque son muy interesantes. Él decía: yo no soy una víctima, estoy aquí como por el resultado directo de mis acciones. Os puedo decir que fue un evento muy trágico y que me ha ayudado a crecer como individuo. Y parece que la juez en este caso, porque se pedía 1 año de prisión para Joseph, ha sido bastante condescendiente y ha entendido su postura, porque ha dicho que los pilotos no son perfectos, los pilotos también son humanos, son personas y todas las personas necesitamos ayuda a veces. Así que este es un caso que eso no es del todo reciente, pero esa filtración del audio de la cabina sí lo es, y bueno, nos llama pues de nuevo la atención sobre la importancia de la salud mental. Y ahora voy a seguir hablando de 2 eventos que desafortunadamente sí acabaron en accidente. El primero es la investigación de ese evento que ocurrió ahora hace justo 1 año en Estados Unidos, en la capital, cerca del aeropuerto Reagan, cuando un helicóptero militar y un avión de American Airlines colisionaron. Pues ya eso ha pasado 1 año y ha salido el informe final de la NTSB y dice textualmente que fue un accidente 100% evitable, resultado de fallos sistemáticos en la gestión del espacio aéreo y la supervisión de la FAA. Este informe también destaca deficiencias en procedimientos y separación de tráfico, y por supuesto que impulsa recomendaciones para que esto cambie. Algunas restricciones que se impusieron después del accidente ahora se han convertido en permanentes, como por ejemplo la posibilidad de que los pilotos mantuvieran separación visual en esa zona. Ya eso no está permitido. También las aeronaves militares van a necesitar llevar un sistema ADS-B que les permita ubicarlas en todo momento y van a tener que mantenerlo encendido. Y finalmente ya no van a compartir los mismos corredores las aeronaves de ala fija
con helicópteros en una zona que tiene muchísimo tráfico sobre el río Potomac. Allí fallecieron todos los tripulantes, tanto del helicóptero militar como del avión de American Airlines. Fue una de las tragedias más importantes del año pasado y ya tenemos explicación. También tenemos información sobre el accidente del MD-11 de UPS que ocurrió en noviembre, y es que UPS finalmente ha decidido retirarlos por completo de su flota. Después de ese incidente mortal que ocurrió, como os decía, en noviembre, y desde entonces la flota completa estaba inmovilizada. Estos aviones estaban volando para UPS desde aproximadamente el año 2000. Eran aviones antiguos, pero que dentro de los estándares de carga todavía tenían vida, digámoslo. Aquí en el podcast hemos hablado de ese debate que existe abierto. Pues ahora la segunda flota más grande, que es ahora la primera, es la del gran competidor de UPS, que es FedEx en este caso, que todavía tiene 61 aviones MD-11. Habrá que esperar si esta decisión de UPS acaba cambiando en algo la operativa de FedEx. En este momento todos los aviones están en tierra, eso tenemos que aclararlo, pero FedEx aún no ha dado ninguna indicación de que vayan a ser retirados. Recordemos que en ese accidente lo que ocurrió es que uno de los motores se desprendió durante la carrera de despegue y eso causó que los pilotos perdiesen el control de la aeronave y finalmente fallecieran ellos y también algunas personas en tierra. La NTSB aún está investigando este accidente, pero en el reporte preliminar pues sí se dice que la causa sería en principio fisuras, grietas en los pylons, que son los artefactos, las estructuras, que unen el motor al ala de los aviones. Así que bueno, ya tenemos movimiento en esos dos sentidos y bueno, se van aclarando esos dos accidentes. Y ahora quiero seguir hablando sobre temas de seguridad, pero en este caso es la alerta del Pentágono respecto a la aparición de aviones chinos, cazas chinos de sexta generación. Actualmente estamos en la quinta generación de cazas de combate y esa sexta llegaría en torno al año 2035 y una de las características más llamativas es que no tienen cola. Evidentemente eso hace que sean más indetectables hacia los radares. Estados Unidos dice que si efectivamente esta sexta generación china no tiene cola, sugiere avances tecnológicos en furtividad y maniobrabilidad que podrían alterar el equilibrio estratégico militar. Y esto, por supuesto, que intensifica esa carrera aeroespacial entre las grandes potencias, en este caso Estados Unidos y China. Y es que el Chengdu J-36 y el Shenyang J-50 XDS entrarían en servicio, como os decía, en torno a 2035 y podrían participar tanto en misiones de combate como de coordinación de aeronaves no tripuladas, UAVs o drones, por llamarlos de alguna manera. Y ya en el 2024 voló el Xi'an KJ-3000, que lo que tiene de especial es que el Pentágono dice que seguramente será el primer avión con un radar digital de detección pasiva, identificación de objetivos y antiinterferencia. Y aunque toda la aviación moderna pues ya utiliza radares digitales, la diferencia de este es que está basado en una estructura de software mucho más avanzada. Y es que China también en 2024 presentó avances muy interesantes en inteligencia artificial, especialmente orientada a operar UAVs, o sea, Unmanned Aerial Vehicles, vehículos aéreos no tripulados, con gran precisión y de manera completamente autónoma. Así que, por supuesto, que eso cambia las reglas de combate. El mayor reto de China a día de hoy sigue siendo los motores, que realmente tiene una industria que en ese sentido sí que está muy por detrás de Europa o Estados Unidos,
pero el Pentágono dice que eso es cuestión de tiempo. Así que, bueno, China, que en una cosa más vemos que da pasos de gigantes, Sí. definitivamente. Sí, pero en todos los aspectos, ¿eh? O sea, es increíble cómo en muy pocos años se ha posicionado prácticamente en el top 3 de líderes en todo, de inversión, ya no militar. Bueno, estoy aquí yo haciendo un poco de bola de nieve, pero es que es impresionante, la verdad, y lo hemos comentado antes con el programa, bueno, antes, en el episodio del año final del año pasado, con el COMAC. Es que realmente el potencial que tiene asusta muchísimo en el buen sentido para nosotros, porque al final nosotros lo disfrutaremos como cliente, como pasajero final, pero realmente para quien tenga un negocio le ha salido un competidor muy, muy duro. Y ahora os quiero hablar de Boeing, un segmento cortito de Boeing, varias cosas que tenemos de los últimos 2 meses. La primera es que en el mes de diciembre se desaceleró significativamente la entrega de fuselajes para el 737 MAX respecto a meses anteriores. Y eso preocupa mucho en el sector porque eso significa que eso pondría un tope a la capacidad del fabricante para ensamblar aviones completos al ritmo que esperaba. Recordemos que Lucas, de hecho, nos lo pintó como el 2025 como el año de la recuperación para Boeing, y así fue en muchos sentidos. Entonces, Sí. bueno, esto es una amenaza. Pero a pesar de estos desafíos con los fuselajes, Boeing anunció un objetivo que es bastante ambicioso de llegar hasta 47 unidades de 737 MAX a mediados de este 2026. Un intento por recuperar el ritmo de producción y satisfacer la alta demanda que existe actualmente dentro de las aerolíneas, que buscan modernizar sus flotas y también responder al crecimiento del tráfico global. Este plan de Boeing se basa en estabilizar, en este caso, la cadena de suministro y reforzar procesos internos tras años y años de constantes interrupciones. Y relacionado con ese mismo programa del 737, vamos a hablar de las 2 variantes que a día de hoy no están certificadas, que hablo en este caso del 7 y -7 y -10, y es que la FAA en este caso ha iniciado una revisión detallada del sistema de alertas de ese 737 MAX 10, evaluando cómo el avión presenta información crítica a los pilotos, y esta revisión forma parte de esas exigencias regulatorias para certificar estos 2 modelos y garantizar que esos sistemas automatizados no introduzcan confusión tras años de incidentes que han llevado a ese regulador, a la FAA, aumentar los requisitos de certificación para cambios en los sistemas de mandos de vuelo. Y es que recordemos que esos cambios en los mandos de vuelo fueron los que derivaron en las tragedias de los 737 MAX con el sistema MCAS, que controla más bien el pitch del avión. Exacto. Entonces, bueno, se espera que esa certificación, recordemos, Boeing tiene un año importante por delante porque se espera la certificación de esos 2 modelos, así como la del 777-8, que es la nueva variante de uno de los aviones más exitosos para Boeing, que es ese 777. Sí. Y ahora vamos a hablar más bien de uno de los más antiguos, que es el 717, que sí, el 717 es un avión que en Europa nos suena a chino, desde el punto de vista de que no lo vemos volar en Europa. Igual hay alguno perdido por ahí, si alguien lo sabe, que nos lo deje saber, pero en Estados Unidos sí que es verdad que sigue jugando un papel fundamental para una de las grandes 3. Sí. Pues ahora la FAA ha emitido una directiva que exige inspecciones adicionales en esa flota de Boeing 717, poniendo en entredicho la viabilidad operativa de esta aeronave en el futuro cercano. Y aunque ha sido fiable durante décadas, el coste y la complejidad de esas revisiones podrían acelerar el ritmo de su retiro a favor de alternativas más modernas, como de las que ha hablado Lucas, por ejemplo, ese A220, que sería un sustituto natural del 717,
Y bueno, por supuesto también la familia Max, especialmente las versiones más pequeñas, podrían ser sustitutos para ese 717. Os decía que en Estados Unidos hay una de las grandes tres que sigue dependiendo en buena medida de este avión, y en este caso hablo de Delta, que tiene entre 80 y 90 unidades en servicio a día de hoy. Qué locura. Así que sí, Sí. muy, muy loco. Un Sí, avión muy chulo, muy sí. diferente. Sí, aquí en España lo tenía Volotea hace ¿verdad? unos años, porque yo, bueno, tuve la suerte de volar en él en una ruta doméstica de aquí de España, y es un avión pues muy bueno. La experiencia del cliente bueno, es normal, tampoco quiero decir, no hay un valor añadido más allá de una experiencia normal. Entonces A los entiendo pasajeros les gusta porque al tener los motores colocados en la parte de atrás es muy silencioso. Sí, también. Y también el de Volotea, la configuración del mapa de asientos era similar a la 220. Entonces, claro, pues bueno, Es también verdad. juega con eso mucho, ¿no? Entonces entiendo el éxito que ha tenido ese avión durante tantos años, y entiendo por qué Delta todavía lo usa. Veremos cuánto más puede exprimir de él. Pero bueno, o sea, es que lo entiendo perfectamente que lo siga usando. Y ahora voy a hablar de Pratt & Whitney y este problema que continúa con los motores. Ya llevamos años hablando de este problema, pero resulta que en la segunda mitad del 2025 el problema se ha intensificado. Es que recordemos, voy a hablar aquí de los motores GTF del fabricante americano Pratt & Whitney, que estos motores los encontramos principalmente en la familia 320 y precisamente en los A220 también. Pues ha sido uno de los problemas más graves a los que se ha enfrentado la industria recientemente, y es que, por recordar, hay un problema de contaminación del metal en componentes críticos de ese motor, y esto llevó a Pratt & Whitney a una retirada masiva de motores para repararlos. En total se vieron afectados 1/3 de la flota total de motores GTF en el mundo. Resulta que para inspeccionarlos y repararlos, cada motor lleva entre 250 y 300 días. Hablo de cada motor, no hablo de por avión, hablo de cada motor. O sea que 2 motores, un avión, estaríamos hablando de potencialmente casi 2 años en algunos casos. Evidentemente, esto ha saturado los centros de mantenimiento y complicado las operaciones de aerolíneas en todo el mundo. Solo en Estados Unidos, en el caso de Spirit, tiene más de 40 aviones A320 aparcados, pero también este problema ha afectado a JetBlue, a Delta, a Frontier, a Hawaiian, a Breeze, a muchas otras, que también tienen múltiples aviones inactivos por este motivo. Aquí en Europa, lo hemos hablado en el podcast, ITA es una de las más afectadas, que tiene 1/4 de su flota en tierra. Hablamos de Wizz también, que tiene muchísimos aviones, ha sido de las más afectadas, y Turkish Airlines también, que si no me equivoco, en torno a 40 aeronaves están en tierra. Así que Pratt & Whitney dice que deberíamos ver mejoras hacia el final de este 2026, pero la situación es crítica para el fabricante, que además se enfrenta a multas millonarias por los incumplimientos con las aerolíneas. Sí. Y ahora, pues quiero hablar un poquito precisamente de aerolíneas, de rutas, de experiencia al pasajero en Estados Unidos. Y es que tenemos noticias curiosas. Hemos hablado del mercado transatlántico ya, Lucas, nos has hablado un poco. Y yo hoy traigo la incursión de otra aerolínea en ese mercado, que será Alaska Airlines, lo cual es muy, muy llamativo. Y es que inaugura la ruta Seattle-Fiumicino-Roma, Seattle-Roma, en este 2026. Pues resulta que ha generado tanto hype. Para ese vuelo inaugural hay ya más de 1,000 pasajeros en stand-by. Sí. Es una lista de espera, eso es. Así que evidentemente eso supera ampliamente la capacidad de cualquier avión y bueno, serán unos pocos los afortunados que puedan ir en ese vuelo inaugural. Eso sí, ha llevado a Alaska a replantearse
la demanda que va a tener esa ruta y potencialmente hacer ajustes antes de la puesta en marcha oficial. Es el primer cruce del charco de Alaska Airlines, que recordemos es una de las grandes aerolíneas en Estados Unidos, así que un nuevo competidor llegará a Europa. Muy interesante. Sí. Increíble, porque cuando esto de las 1000 personas que ya han reservado, mucha gente nos puede estar escuchando y pensar, pero ¿regalan algo? Realmente la respuesta es depende. O sea, no te regalan nada especial, pero sí que es verdad, cuando se abre alguna ruta sí que te pueden dar ¿Hay algún recuerdo? un Sí. recuerdo de merchandising o un certificado certificado de participación, ¿no? Llamémoslo así, de que has Sí, estado sí. ahí. Incluso para cuando se abre una ruta o cuando es el último vuelo de ese modelo de avión en esa aerolínea, ¿no? Sí. Muchas aerolíneas, cuando era su último vuelo con el 747, también te daban con una especie de detalle o etcétera. Entonces, simplemente para quien nos oiga y piense, pero ¿será que regalan algo? Pues bueno, si te interesa volar de Seattle a Roma por un certificado, pues bueno, pues ahí lo tienes. Estará carísimo Sí, el billete, también, sí. porque Sí. pues vamos, aquí al final todas las cosas se van relacionando y como Lucas nos ha hablado de ese cambio de estrategia en Europa comprando el 350, pues con Delta tenemos lo contrario, y es que Delta era la única de las grandes tres que no operaba hasta ahora el Dreamliner. Su estrategia de nuevos aviones de largo estaba basada en la familia A350. Pues ahora ha firmado un pedido por el Dreamliner 787-10, que es la variante más grande de esta familia, consolidando la estrategia de expandir su red de largo. Serán 30 aviones y opciones por otros 30, o sea que es un pedido bastante significativo. Y como os decía, Delta en los últimos años ha sido una aerolínea que en sus nuevos pedidos se ha caracterizado por decantarse en general por las familias Airbus. Aquí hablamos del A220, del A320 y del 350, como os comentaba. Incluso el 330, también el 330neo, también tienen bastantes aviones de esa familia. Así que, eso sí, no siendo suficientes, eso ya sabemos que en Estados Unidos compran aviones como si fueran chuches. Porque no le han sido suficientes esos 30 y opciones para 30 más a Delta, sino que este mismo mes también se han anunciado nuevos pedidos a Airbus. En este caso, 16 nuevos 330-900 y otros 15 350-900, aunque estos pedidos empezarán a llegar a partir de 2029. Pero bueno, interesante, porque yo siempre decía, qué raro que Delta no tenga aviones de largo. Tuvo 777s, pero ya estaban en la pandemia, me parece que se jubilaron esos aviones y desde entonces no tenía aviones Boeing en su flota de largo. United se enfrenta ahora a problemas precisamente con esa flota de largo. En este caso hablamos de los 777. United tiene aviones ya bastante antiguos y se ha encontrado con fallos en los motores que les están obligando a reorganizar su operativa de largo radio, reprogramar vuelos y ajustar la utilización de flota. Y este movimiento evidentemente nos recuerda esa dificultad que están teniendo las aerolíneas, o ese reto que están enfrentándose de tener que mantener aviones más antiguos en la flota simplemente porque Airbus y Boeing no son capaces de entregarle aviones nuevos lo suficientemente rápido. Así que es un equilibrio que tienen que hacer constantemente entre los costes de mantenimiento de esa flota más antigua y la fiabilidad. Así que bueno, United, pues problemas. Además, United es la aerolínea con más destinos internacionales, más destinos asiáticos y más destinos europeos desde Estados Unidos. O sea que es el gran conector internacional en ese país. Y bueno, evidentemente depende en gran medida de esa flota de largo radio. Sí. Además es que es un problema y casa mucho con lo que he comentado antes, que es que la antigüedad media de las flotas está subiendo por eso mismo. Entonces, claro, veremos cómo evoluciona,
pero realmente la situación es compleja porque también si quieres acceder, también lo comentaba antes también, si quieres acceder a un leasing, el leasing cada vez es más caro también. Entonces, pues bueno, veremos cómo evoluciona eso. Hmm. Y hablando de United, nos trae una novedad interesante que llegará en marzo, o sea, se pondrá en marcha en marzo del 2026, pero ya lo han anunciado, y es la posibilidad de preordenar comidas en clase economy. Ah, A través de su app o a través de la web, entre 5 y 24 horas antes del vuelo, todos los clientes de Economy podrán realizar el pedido de comida a bordo, incluyendo comida caliente en este caso. Y la iniciativa, lo que ha dicho United, es que busca reducir, por un lado, el desperdicio, agilizar el servicio a bordo y ofrecer mayor variedad y control a los pasajeros sobre sus preferencias alimentarias. A mí me parece que es la verdad una gran opción, una gran medida, y seguramente que otras aerolíneas seguirán. Aquí en Europa ya lo hace SAS para vuelos de más de 80 minutos. EasyJet también permite la posibilidad de preordenar y Finnair. Así que la verdad que me parece genial porque pasa muy habitual que lo que quieres no está disponible ya también. Entonces, bueno, si de pronto tienes hambre o lo que sea, o tienes una conexión corta y dices, bueno, prefiero comprar, ya tener algo de comida en el avión, me parece muy lógico y raro que la verdad que no, que hasta ahora no se haya hecho. Así que bueno, veremos si otras siguen sus pasos. Hablamos de JetBlue también, y es que ya hay fecha, lo comentamos aquí en el podcast, que introducirá una primera clase doméstica, como lo llaman allí, una first class, a partir de mediados de este 2026 con asientos y servicios más premium. Y este cambio es importante porque JetBlue ya tiene un servicio que se llama Mint para los vuelos transcontinentales, que son los que atraviesan Estados Unidos, y también los vuelos europeos, pero no estaba disponible en la mayoría de vuelos domésticos. Entonces, bueno, este cambio lo que evidentemente busca es competir con esos carriers tradicionales, esas grandes tres, en el segmento de viajeros de negocios y aquellos que están buscando en general más comodidad en sus vuelos y están dispuestos a pagar más por ello. Y tenemos también un movimiento importantísimo en ese país, y hablando de consolidación y demás, y es que Allegiant y Sun Country Airlines crearán el mayor competidor de ocio en Estados Unidos. Se van a fusionar estas dos aerolíneas, creando una nueva entidad con una flota de más de 190 aviones, centrado pues eso en el ocio y el mercado doméstico. Evidentemente lo que busca es aprovechar y encontrar sinergias en los costes y competir con los grupos más grandes en un mercado donde la consolidación evidentemente sigue siendo la norma. sí. Frontier, que es el otro gran competidor de ocio, para darnos una dimensión de este competidor que se crea, Frontier tiene 160 aviones y Spirit, por la crisis que está atravesando, empezó con unos 200 y a día de hoy hay unos 100 tras esa reestructuración. Y para actualizar precisamente lo que está pasando con Spirit, que está inmersa en ese proceso de bancarrota, pues ahora se dice que está en conversaciones con la firma de inversión Castle Lake, que buena parte de su cartera son activos de aviación, tanto aviones como aerolíneas. Y lo que busca Spirit es una salida a ese proceso de Chapter 11. Y la idea sería que precisamente Castle Lake, esta entidad, se haga cargo de la gestión de la empresa. Esto llega después de que el pasado noviembre Frontier propusiera la compra de Spirit, pero fue catalogada como inviable. Así que se quedaba sin opciones y por sí misma tiene muchas deudas y no va a conseguir sobrevivir. Así que bueno, esto solo evidencia que estas dos noticias que os he dado, o sea, la fusión de Sound Country y Allegiant, y luego pues ese proceso de reestructuración de Spirit, que el mercado low cost enfrenta muchísimas presiones en Estados Unidos. Sí.
Y rápidamente os quiero hablar de Canadá, una noticia muy interesante y bueno, parece que los pasajeros y los empleados en una aerolínea pueden tener más fuerza o no sé cómo llamarlo, de la que podríamos pensar. Y es que en ese país, WestJet, que es una de las aerolíneas más grandes, empezó el proceso de densificar sus cabinas y eliminar los asientos reclinables, pues la presión de los empleados y de los pasajeros hicieron que la aerolínea diese marcha atrás y cancelara todos esos planes para introducir esa nueva configuración extremadamente densa, que la llamaron estilo sardina, y los asientos reclinables. Así que me pareció increíble que una aerolínea pueda dar marcha atrás en una decisión tan trascendente como estas y por eso simplemente la quería traer aquí anecdóticamente. Muy interesante. Y otra noticia, sí. Y la última es de Air Canada, que es una aerolínea que hablando, por eso digo, aquí al final todo está relacionado. Ese 321, la llegada del 321 XLR le va a permitir a Air Canada mantener las rutas europeas durante todo el año, abrir nuevas rutas, como puede ser la de Copenhague, evidentemente una ruta que tiene una demanda pues, bastante limitada, y también mantener servicios casi diarios al resto de Europa durante la temporada de invierno, que Air Canada cancelaba muchas de esas rutas, incluidas las de Madrid, por ejemplo. Sí. Pues eso es el efecto que está teniendo el 321 XLR. Air Canada también está apostando mucho por Latinoamérica y recupera una ruta, por ejemplo, como Quito, que estuvo durante mucho tiempo suspendida gracias a la llegada de estos 321 XLRs. Y es que, claro, durante la temporada de invierno, Air Canada mueve la mayoría de su flota a destinos más cálidos, especialmente en Latinoamérica. Y por eso la operativa europea se veía comprometida. Sí. Por la distancia que necesitan volar esos aviones. Así que bueno, una nueva muestra de que el XLR pues está llenando un vacío importante que había dejado el 757 especialmente, el 75 y el 76 también en alguna medida en el mercado. Así que vamos ahora a dar un recorrido a un vistazo, echar un vistazo a lo que ha ocurrido en Venezuela y el resto del mundo con Gerardo. Sí, a ver, por lo que hemos escuchado, parece que llevamos más días de enero, pero solo llevamos 30 días. Está siendo un mes mucho. especialmente intenso en el mundo de la aviación, por lo que hemos visto y hemos presenciado, sobre todo como lo que comentas tú, David, con el espacio aéreo venezolano y sobre todo en torno a temas relacionados con tensiones geopolíticas crecientes y recordatorios muy claros que la aviación, como sabemos, es un sector extremadamente pues, sensible al contexto político, social y humano, ¿no? Entonces, empezando un poco por la conectividad en Latinoamérica, donde hemos visto pues, varios movimientos, sobre todo en el espacio aéreo venezolano, y que ya muchas aerolíneas, como hemos comentado anteriormente, han empezado ya a retomar la ruta y los vuelos. Es aquí donde, bueno, Wingo, donde ya tenía la ruta Bogotá y Venezuela, Bogotá, sí, Venezuela, que es la primera que reactivó. Ahora anunció este mes que va a reactivar una ruta que también tenía anteriormente, es la ruta Medellín-Caracas, que va a empezar a partir de marzo, con 3 frecuencias semanales. Esto, pues bueno, también suma, ¿no? Que sigue construyendo poco a poco, de forma prudente, retomar esos vuelos escalonados tras pues, las interrupciones que se han vivido, ¿no? También en la misma línea, en la misma región, y nos quedamos en Venezuela, American Airlines estos días anunció que está a disposición de retomar los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela, que recordemos que estos vuelos estuvieron suspendidos desde el 2019, que ya es bastante tiempo. Pero bueno, lo que sí ha dicho es que ha dejado claro que el regreso no es inmediato, ya que pues dependerá, ¿no?, de la aprobación de las autoridades al final estadounidenses y venezolanas y bueno, las estrictas revisiones de seguridad por los pasajeros y la tripulación, ¿no? Eso en parte a American Airlines. Y
si nos vamos, seguimos por la misma línea, pero esta vez hablando sobre las aerolíneas europeas, que bueno, como sabemos, Venezuela y Europa estaban conectados por bastantes vuelos. Ahora mismo están a la espera, ¿vale?, de que EASA levante el veto para poder volar a Venezuela. Esto está hasta el 16 de febrero de momento, y hasta que no se levante este veto, ninguna aerolínea volverá. Entonces yo creo que están en línea de que irán retomando después de esa fecha, paulatinamente, pero de momento no hay una fecha exacta de cuándo van a volver a volar, conectar, ¿no?, la península con Venezuela. TAP, De perdona, hecho, Gerardo, sí, TAP también anunció ya una fecha sí. que es Vale, el 30 de marzo, así que vale, vale. recordemos que evidentemente también hay lazos muy importantes entre Sí. Portugal y Venezuela, una gran comunidad venezolana en ese país, así que bueno, yo creo que más o menos Bueno las saberlo, ¿eh? fechas, ya tenemos un horizonte Sí. más o menos de que no será algo inmediato, pero sí inminente. Siguiendo con el tema de conectividad, nos vamos un poco más arriba en el mapa. Aeroméxico confirmó su regreso a Honduras, especialmente a Tegucigalpa, operando desde, bueno, Ciudad de México al Aeropuerto Internacional de Palmerola. Esta ruta pues arrancará en marzo con 4 frecuencias semanales, que la verdad me parecen bastantes para esta ruta. Yo no sé qué tanta demanda tenga, pero bueno, se verá qué tal está el mercado en México de nuevo con la demanda de este tipo de rutas. Lógicamente, pues van a utilizar un Embraer 190 para medir qué tan reactiva es la ruta, y bueno, poco a poco se irá incorporando. Eso sí, cabe recalcar que Aeroméxico es el único operador en directo entre estos dos países, entre México y Tegucigalpa, y pues bueno, esto le va a dar una posición pues más clara para ir captando algún tipo de tráfico de conexión que vuele de México hacia Honduras. Siguiendo un poco sobre la línea, nuevos vuelos, nos vamos a ir un poquito más al continente africano, porque Ethiopian Airlines anunció la incorporación de una nueva ruta, y dentro de esta nueva ruta, curiosamente, está uno de los vuelos más cortos europeos dentro de Europa, ¿no? Que esto está dentro de un conjunto de trayectos, que es el vuelo desde Addis Abeba a Ginebra y de Ginebra a León. Entonces, esta ruta, ahora explicaré un poco más por qué estratégicamente es más conveniente para Ethiopian Airlines, pero lo que anunció es que de momento van a utilizar un Airbus A350 para esta ruta, ¿no? Entonces, simplemente la estrategia es porque tal cual la ruta no se sostiene como tal, entonces lo utilizan como feeder, ¿no? Empiezan a coger demanda de otros aeropuertos cercanos a la zona, y lo utilizan de esta manera para poder ser la más rentable. Entonces, esto simplemente es una estrategia que tiene Ethiopian Airlines. Creo que Exacto. lo hace en otras rutas Eso europeas, es. Sí. y no es nuevo. Pero la gran sorpresa es el vuelo de apenas 40-45 minutos con un 350 entre Ginebra y León. Es una locura. Sí, No Lucas. verá en León muchos 350, te digo yo, Sí, está seguro. lleno. Antes había En- eh, Un Madrid-Roma, Roma-Addis Abeba, creo que era así. Entonces sí, es lo que dices tú, Gerardo, que es una estrategia que suele sí, emplear mucho esa aerolínea. Curiosa. tenemos noticias en cuanto a flota y nuevos productos por parte de Air India. Como sabemos, Air India, a pesar de que tiene aviones prácticamente nuevos, como el 787-900, sabemos que tienen la mayoría, bueno, en su mayoría de los aviones que tiene Air India están diseñados con la librea antigua, ¿sabes? De hecho, creo que son de los 787 más antiguos que están volando. Y por fin ha anunciado un diseño desde cero, prácticamente, con nuevos interiores que yo creo que marcarán un estándar para su flota de nuevos Dreamliners, ¿no? Yo creo que más allá que un cambio estético, pues este 787 pues es ahora mismo para Air India la transformación. Y a pesar de lo que pasó con el accidente el año pasado, le quieren dar una cara nueva a los interiores, y esto es parte del crecimiento de Air India, ¿no? Ujú. Y siguiendo sobre la línea de los Dreamliners, nos regresamos a Latinoamérica, donde, bueno, esta noticia es bastante chula,
porque la TAM rompe la exclusividad en sus Dreamliner con los motores Rolls-Royce. No sé, bueno, para los que no saben, en su mayoría de los 787 que hasta la fecha tenía la TAM, tenían motores Rolls-Royce, y ahora mismo pues han roto la exclusividad, dando paso a que el nuevo Dreamliner que les ha llegado ahora tiene motores General Electric, los Gen X, y esto pues da un paso, es un paso más allá, ¿no? Es hacia el cambio estratégico que está llevando la TAM, y bueno, va en mano con eso que pasó, ha pasado los últimos años, donde el motor de Rolls-Royce para los 787 ha tenido muchos problemas. Un claro ejemplo, ¿no? Air Europa tuvo bastantes aviones parados aquí en Madrid por temas de motores con los motores Rolls-Royce, bueno, y a lo largo del mundo. Pero yo creo que la TAM se dio cuenta de esto y quiere consolidar más sus flotas y tenerlas lo más moderno posible con los mejores motores para seguir creciendo, ¿no? En cuanto al sector de carga, aquí hay una noticia que me llamó la atención y lo discutimos justo antes del podcast sobre Riyadh Air, ¿no? Riyadh Air, que ahora como sabemos, está haciendo vuelos de prueba entre Riyadh y Londres, y todavía, curiosamente, no está vendiendo tickets para volar, bueno, vuelos comerciales, pero sí ha empezado y ha tenido un lanzamiento este año de Riyadh Cargo, en la división de Riyadh Air. Pero bueno, aquí lo importante es que no es solo, la aerolínea no solo va a transportar pasajeros, sino también se mete en la mercancía. Pero lo que sí han dicho es que van a empezar a transportar carga perecedera y de alto valor. Lo dejan así, a saber qué van a meter en los contenedores, si van a meter un Bugatti o coches caros que tienen en esos países, ¿no? Sí, que Riyadh Air es un proyecto súper interesante, Sí. pero que lamentablemente, y esto que tampoco es una opinión personal, es una constatación de hechos, ¿no? Es un proyecto súper interesante que se ha visto desafortunadamente afectado por la coyuntura de logística y de motores y de, en fin, del contexto actual que hemos comentado en este episodio de hoy. Entonces, Sí. seguramente las cosas se estén retrasando más de lo que ellos mismos hayan previsto inicialmente, pero que bueno, que cuando salga seguramente va a ser un competidor muy a tener en cuenta dentro de esos competidores de Sí. Oriente Medio, seguramente más enfocado yo creo que hacia el concepto de Etihad, de aerolínea boutique, ¿no? Pues con una flota Sí, sí. menor a la que puede tener Qatar o Emirates, y más acercarse a ese modelo boutique de Etihad. Lo hablamos antes de empezar también, que, Sí. o sea, Justo. veíamos, nuestro análisis es que esa puesta en marcha, o sea, bueno, ya está en marcha realmente, porque Ya está. en noviembre realizó ese primer vuelo, pero que los vuelos comerciales, o sea, que se vendan, porque el tema es que está volando ahora, pero los billetes no se están vendiendo, se dice que están transportando autoridades y VIPs del gobierno saudí hacia Londres, pero no a pasajeros que paguen. Y la principal restricción que tendría ahora para que eso empiece a ocurrir es la flota, y es que solo tienen Sí. un único avión, un único Dreamliner. Y es verdad que tienen pedidos muy importantes, tanto de Dreamliners como de 350, pero que empezarán a llegar en el segundo semestre de este 2026. Y hasta que eso no ocurra, pues será imposible con un solo avión, no es sostenible una operativa de una aerolínea. Así que pues discutíamos entre Sí. nosotros o comentábamos que es muy probable que, decía Lucas, que la puesta en marcha comercial de Riyadh Air se retrase hacia el invierno europeo seguramente. Sí, veremos, Sí, tal veremos, cual. veremos si no se retrasa más, quiero decir. Bueno, Es que como sí, sí, sí. es bueno, es que lamentablemente es la coyuntura actual y era un proyecto, y es un proyecto súper interesante que pues se ha visto afectado por todo lo que está pasando en la industria. Veremos lo que ocurre, pero porque de verdad creo que tiene bastante potencial, Sí, sí, sin por todo duda. ya también volviendo a nivel geopolítico, por todos los cambios que está planteando a nivel de inversión Arabia Saudí. Y,
y seguramente cuando ya, pues lo que has comentado tú, cuando ya empiecen a llegar aviones y tenga una flota consistente, pues será un rival muy, muy, muy importante entre todos los que hay en Oriente Medio. Sí, tiene pedidos firmes de 180 aviones, firmes. Una O sea, locura. que tiene pensado realmente convertirse en un gigante. Sí, al tamaño, Sí, sí. bueno, que cogerlo con pinzas, pero yo creo que está al tamaño de la flota de Etihad, más o menos. Etihad tiene 100 aviones, o sea que sería el doble de Etihad. ¿Ves? Pues por eso yo creo que ahora mismo es más aproximarse al concepto estratégico de Sí. Etihad, porque Etihad también tendrá 100 ahora, pero tendrá más pedidos para seguir creciendo también un poquito más. Entonces, pues me imagino que querrá llegar al nivel de Etihad de aquí a 10 años, ¿no? Por ejemplo. Entonces lo veo Yo más. creo que su intención es cuanto antes, pero evidentemente, pues lo que les limita son los pedidos, o sea, Sí, la llegada de esos aviones. sí, Pero bueno, a ellos y a todos, sí, sí. porque, vamos, Como evidentemente, Emirates el primero, que Emirates está desesperado por aviones, especialmente por el 777. sí, como Tal se, cual. como se empiecen a hacer Comacs así, 8 ocho Como Comacs, churros. sí, veo alguna que otra cambiando por completo. Pero esto ya, esto es No. conversación de barra de bar, no, nada serio. Pero sí Primero que que, COMAX se certifique sí, y ya después que exacto. empiece Exacto, ya a operar la en primera Europa. piedra ya, sí, la primera piedra ya la puso yendo, ya lo comentamos en el episodio de final de año, no lo voy a Sí. comentar de nuevo, pero ya tuvo una toma de presentación oficial ese avión. Entonces yo no lo descartaría, de verdad, porque sobre todo estos operadores que no tienen tanta influencia occidental en cuanto a que el dueño es europeo, que es norteamericano, canadiense, australiano, eh, este tipo de operadores no lo descarto en un futuro que apuesten por ello. Tal cual. Y retomando, bueno, pasando un poco a temas relacionados con la seguridad, tengo un par de noticias, las voy a mencionar rápidamente, pero me llamó la atención porque va un poco en línea con lo que comentabas tú, David, sobre más allá de los datos técnicos, la gestión de la autoridad en la cabina, ¿no? Que es un elemento crítico que sigue siendo vulnerable, ¿no? Incluso en aerolíneas con pues, mucha reputación. Esta es una noticia que me llamó la atención, que un piloto, ¿vale? De EVA Air fue suspendido presuntamente por agredir a su oficial durante el rodaje. Es una locura. En un vuelo que salía del aeropuerto de Los Ángeles, que supuestamente fue un desacuerdo que tenían entre ellos dos sobre un problema de velocidad en el taxi. O sea, yo creo que aquí, más que un desacuerdo, es que hubo un problema entre ellos dos que no se pudo aclarar en el momento y llevó a la agresión. Entonces, esto se escapa, ¿no? Se escapa dentro de la seguridad, es algo más Exacto, interno, de control de lo que decías tú, David, salud mental de los pilotos y de los cabin crew, o de la gente que sube el avión, más que un tema de seguridad externa. Entonces, esto pone foco y volvemos al tema, ¿no? Regresamos al tema sobre qué exámenes y qué gestión de psicológica se le está haciendo a los trabajadores constantes para poder tener pues, una clara visión de si la gente que está trabajando está en sus 5 sentidos para poder llevar gente y ese tipo de responsabilidad. Entonces, por otro lado, no sé si escucharon esta noticia, un vuelo de Turkish Airlines tuvo que regresar y aterrizar de emergencia en Barcelona tras una amenaza de bomba falsa que fue creada a través de un hotspot de Wi-Fi a bordo. O sea, una locura. Y prácticamente el incidente activó, escuchen, escoltas militares y protocolos completos, o sea, Ujú. por esto, demostrando cómo una acción individual puede desencadenar un enorme impacto operativo para cualquier tipo de aerolínea, aunque sea, pues al final haya sido un engaño, ha sido una llamada, ha sido lo que sea, pero cómo mediante, pues, un hotspot de Wi-Fi a bordo hayan creado esta falsa alarma, ¿no? Eh,
A ver si encuentran al pasajero responsable, porque la verdad es que es un disgusto para todos los pasajeros que estuviesen volando en ese avión. Evidentemente tiene un coste añadido para la aerolínea y Tal cual. que no son bromas divertidas. O sea, esto son tonterías. Hace poco, esta misma semana, le cayó Sí, a uno en Estados Unidos una multa altísima por intentar abrir sí. una de las puertas durante el vuelo del avión. Y yo creo que, bueno, eso, que todo este tipo de comportamientos a bordo realmente tienen que penalizarse de una manera lo suficientemente importante como para que desmotive a todo quien se le quiera ocurrir la broma de ponerle un nombre Tal cual. sugestivo a su red Wi-Fi y pues causar finalmente todos los problemas operativos que significa para la aerolínea y para los pasajeros. Imaginaros, no llegar a una reunión, no llegar a una boda, no llegar a cualquier cosa simplemente por un, perdonad, tonto que se le ha ocurrido poner un nombre X a su red Wi-Fi. Es un tonto. Totalmente. Siguiendo, para ya ir un poco más rápido, porque ha habido noticias bastante interesantes, sobre todo en el tema de geopolítica en el continente asiático. Si no saben, bueno, por los que no sepan, China y siempre ha tenido un problema con Japón, y entre este problema es Taiwán, ¿no? La isla de Taiwán. China canceló todos los vuelos a Japón, perdón, durante febrero como una medida no anunciada oficialmente, pero visible, que ahora está visible en los sistemas de venta, o sea, que no fue anunciada, en represalia por la postura que ahora tuvo Japón sobre Taiwán. Bueno, esa noticia, si tienen duda, la pueden investigar, pero bueno, es un ejemplo muy claro de cómo utilizan, ¿no?, la aviación como una herramienta para presionar políticamente entre países, ¿no? Y eso es una locura. Y ahora mismo pues han tenido que recurrir a este tipo de herramienta china para presionar a Japón. Y en la misma línea, como sabemos, nos quedamos en el mismo continente, las aerolíneas de Emiratos Árabes, Qatar y Turquía han suspendido sus vuelos a Irán, ¿no?, debido a todas las protestas que ha habido en el país y al deterioro del entorno operativo, dejando a un montón de pasajeros afectados, tirados en el aeropuerto, ¿no?, evidenciando una fragilidad de conectividad aérea ahora mismo ante este tipo de inestabilidad política, ¿no? O sea, se me hace a mí no sé cómo decirlo, pero está siendo cada vez más frecuente, ¿no?, este tipo de inestabilidad política afectando a la aviación. A ver, es que Irán además tiene Claro, 92 millones de habitantes. O sea, es un país eso es. gigante. Tiene que ser un mercado muy relevante. Todas estas noticias, bueno, dibuja que enero ha empezado bastante fuerte, ¿no? Como ya lo mencionamos al principio, y nos deja claro que el momento que está viendo ahora mismo la aviación se ve muy afectada por cualquier tema político, de seguridad y factor humano. Pero bueno, si llegaron hasta aquí, no olviden darle like, seguirnos, darnos follow. También estamos en Spotify. Y nada, suscribiros al canal. Y eso han sido las noticias aquí. Venga. Y feliz cumpleaños para Lufthansa, que ha cumplido 100 años este mes. This is Lufthansa 100 Heavy. Line up for the 100 years formation. Copy that. Lufthansa Super getting into position. Así que pues es evidentemente un evento bastante significativo para en el mes y en estos días. Lo han celebrado, por cierto, anunciando que también tendrán Starlink en todas sus aerolíneas. Y en abril le toca a American Airlines. O sea, este año tenemos dos grandes aerolíneas que cumplirán 100 años. Y el año que viene Iberia. Iberia, Pues sí, efectivamente. están todos unidos. Curioso. Venga, pues con nuestras felicitaciones para Lufthansa y los alemanes. Nos vemos en la próxima. Chao. Hasta luego.